¿Alguna vez te has preguntado si es posible que un sacerdote pueda ser seducido por las artes oscuras? En las frías tierras de Islandia existe una leyenda que desafía todo lo que creemos sobre la fe y la magia negra. Imagina un libro tan poderoso que su propósito principal es controlar al mismísimo Satanás. Ahora, imagina que ese libro fue escrito por un obispo cristiano. En el episodio de hoy nos adentraremos en el misterioso y oscuro mundo de la magia negra, en un enigmático grimorio islandés que ha dejado a muchos preguntándose: ¿dónde termina la fe y dónde comienza la obsesión por el poder? Prepárate para descubrir secretos que la Iglesia ha intentado ocultar durante siglos. Yo soy el documentalista y esto es el Rúskina, el enigmático grimorio islandés de la oscuridad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Rúskina es uno de los textos de magia negra más escalofriantes jamás conocidos. Su espeluznante aura se debe al sorprendente hecho de que fue redactado por un obispo cristiano. ¿Y su principal objetivo? Dominar al mismísimo Satanás. Denominado el Libro del Poder, el Rúskina, que en islandés se traduce como piel roja, ostenta una fachada roja adornada con runas doradas. Abarca los hechizos más malévolos, sorprendentemente elaborados por un devoto seguidor del cristianismo. El Rúskina se destaca como una joya oscura y enigmática, mientras que otros grimorios se centran en rituales y hechizos. Este libro va más allá, buscando el dominio sobre el príncipe de las tinieblas. No es simplemente un manual de magia, sino una ambiciosa obra que aspira a controlar las fuerzas más temibles del inframundo. Su singularidad no radica solo en su contenido, sino en la audacia de su propósito. Godskol Nicolason, su creador, parecía tener ambiciones más allá de su compromiso religioso. ¿Qué impulsó a este obispo a adentrarse en el siniestro mundo de la magia negra? Veamos. El impío guión del obispo. Islandia vio nacer a Godskol Nicolason en 1469 y fue obispo de Hólar desde 1496 hasta su fallecimiento el 8 de diciembre de 1520. Criado en una familia devota, Godskol sucedió como obispo a su tío Olaf Rögnvaldsson. Sin embargo, un vistazo a su vida muestra un marcado contraste con las virtudes que debería haber defendido. La historia lo recuerda como un hombre astuto, impulsado por el poder y despiadado, más absorto en el estatus mundano que en su deber divino. La curiosidad de Godskol lo atrajo hacia el mundo prohibido de la brujería, convirtiéndose posteriormente en su pasión más profunda. La búsqueda del maestro mágico. Al igual que los autores dedicados a los libros de la sombra y la brujería, Godskol era un ferviente entusiasta de la magia.
El Vrúškina fue su obra magna, con la que pretendía reunir el poder suficiente para controlar y esclavizar a Satán y, posteriormente, gobernar el mundo. A su muerte, Godskog dejó tras de sí la reputación de ser el experto en magia negra más formidable de Islandia. Hay historias que sugieren que Godskog tenía otros grimorios y que practicaba rituales oscuros. Se rumoreaba que realizaba sacrificios y otros rituales prohibidos en lugares secretos de Islandia. Estas historias, aunque no verificadas por fuentes históricas directas, forman parte del folclore y la tradición oral islandesa. Con su fallecimiento en el invierno de 1520, el Vrúškina encontró su lugar de descanso junto a él, sellando eternamente su ominosa tradición. Buscador de las artes oscuras. La narración de Godskog se entrelaza con la de Loftur, otro buscador de poderes siniestros. 200 años después de Godskog, Loftur, tras perfeccionar sus habilidades con el Graskina, piel gris, un grimorio lleno de magia negra, sembró el caos en su ciudad. Sin embargo, con el tiempo, él también anheló el oscuro encanto que atrapaba a Godskog. En un siniestro empeño, Loftur intentó resucitar a todos los obispos enterrados en la catedral de Hólar. Al verse frustrado por un compañero, lo asesinó. La leyenda narra una fatídica noche en la que Loftur intentó, mediante potentes hechizos, conseguir el Vrúškina del difunto Godskog. La historia dice más o menos así. A pesar de todo, Godskog seguía sin salir de su tumba. Así es que Loftur empezó a cantar como nunca. Convirtió las palabras de los salmos en alabanzas al diablo e hizo una lamentable confesión de todas sus buenas acciones. Los 3 obispos muertos coronados se mantuvieron lo más lejos posible de Loftur y se enfrentaron a él con las manos levantadas. Los otros obispos muertos les miraron y mantuvieron la mirada alejada de Loftur. Por fin, se oyó un fuerte ruido y se levantó un muerto que llevaba un báculo en la mano izquierda y un libro rojo bajo el brazo derecho. No llevaba crucifijo en el pecho y miró con desagrado a los demás obispos muertos. Miró a Loftur, que entonaba aún más cánticos durante esto. Godskog se acercó un poco más a Loftur y le dijo con desprecio: «Cantas bien, hijo mío, y mejor de lo que habría esperado, pero no conseguirás mi Vrúškina». Entonces Loftur pareció volverse del revés y cantó de una forma que nunca antes había hecho. Cambió la bendición y el Padre Nuestro por alabanzas al diablo, y la iglesia tembló como una paja al viento. El estudiante, que observaba en el campanario, creyó ver que Godskog se acercaba de nuevo a Loftur y parecía empujar una esquina del libro hacia el mago. Había estado asustado todo este tiempo, pero ahora temblaba de terror. Le pareció ver que el obispo levantaba el libro y que Loftur extendía la mano. Entonces, tiró de la cuerda de la campana tan fuerte como pudo, y todo lo que había aparecido desapareció en el suelo, con un sonido susurrante.
El destino, sin embargo, hizo que Lovetur encontrara su perdición poco después, supuestamente reclamado por el mismísimo diablo, dejándole sin el poder que antaño ostentó Godskulk. El enigma en desarrollo. ¿Dónde se encuentra la última morada de este temible obispo y su peligroso libro del poder? Mientras algunos susurran su destrucción, otros afirman que sigue existiendo en Islandia, ocultando las oscuras artes del libro. Algunos creen que fue destruido para evitar que cayera en manos equivocadas. Algunos pocos afirman que está en la biblioteca secreta del Vaticano y otros sostienen que aún existe, oculto en algún rincón olvidado de Islandia. Hay rumores que sugieren que podría estar en manos de coleccionistas privados, celosamente guardado como un tesoro invaluable. Otros que podría estar resguardado en algún monasterio o biblioteca secreta, protegido por aquellos que comprenden su poder. Sin embargo, hasta la fecha, su ubicación exacta sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del mundo esotérico. Islandia atesora la historia del obispo convertido en adepto de la magia negra, una narración transmitida a través de los siglos. No obstante, la Iglesia Católica rara vez reconoce este inquietante capítulo. Yo soy el documentalista y esto fue el Uruskinna, el enigmático grimorio islandés de la oscuridad. Si te ha gustado este video, te sugiero que te suscribas al canal, que visites mi página de internet www.eldocumentalista.com y que me sigas en mi nuevo canal de WhatsApp para que no te pierdas ni una sola de las notificaciones de este y mis otros canales. Te he dejado un link en la descripción o en los comentarios de este video. Gracias y hasta la próxima.